Capítulo 2. Segunda ley dialéctica, el cambio de los saltos cuantitativos a saltos radicales o cualitativos. La segunda ley dialéctica, el cambio de los saltos cuantitativos a saltos cualitativos, es una de las más cuestionables y confusas de la dialéctica. Según esta ley, los cambios cuantitativos, es decir, los cambios en la cantidad o el grado de algo, se acumulan hasta que producen un cambio cualitativo, es decir, un cambio en la naturaleza o el tipo de algo. Así, por ejemplo, se dice que el agua cambia de estado líquido a sólido cuando se enfría lo suficiente, o que una semilla se convierte en una planta cuando germina. Sin embargo, esta ley tiene varios problemas y limitaciones que la hacen incompatible con el conocimiento científico y con la realidad de los procesos naturales y sociales. En primer lugar, esta ley no explica cómo se produce el cambio cualitativo, sino que lo da por hecho. No hay una regla general que determine cuándo y cómo se produce un salto cualitativo, sino que depende de cada caso concreto y de las condiciones específicas que lo afectan. Por tanto, esta ley no es predictiva ni explicativa, sino meramente descriptiva. En segundo lugar, esta ley ignora la continuidad y la diversidad de los procesos naturales y sociales. No todos los cambios cuantitativos implican un cambio cualitativo, ni todos los cambios cualitativos son el resultado de cambios cuantitativos. Hay procesos que son continuos y graduales, sin saltos ni rupturas. Por ejemplo, el crecimiento de un ser vivo es un proceso continuo que no implica cambios cualitativos en su naturaleza. También hay procesos que son discontinuos y abruptos, sin acumulación previa de cambios cuantitativos. Por ejemplo, una mutación genética puede producir un cambio cualitativo en un organismo sin que haya habido cambios cuantitativos anteriores. Además, hay casos en los que no existe cambio cualitativo al añadir o quitar algo de la misma naturaleza. Por ejemplo, no hay cambio cualitativo al añadir agua al agua, o sal a la sal. En tercer lugar, esta ley no explica los fenómenos emergentes o complejos que se dan en la naturaleza y en la sociedad. Estos fenómenos son aquellos que surgen de la interacción de múltiples elementos o factores, y que tienen propiedades o características que no se pueden reducir ni explicar por las propiedades o características de los elementos o factores individuales. Por ejemplo, la vida es un fenómeno emergente que surge de la combinación de moléculas orgánicas, pero que no se puede explicar solo por las propiedades químicas de estas moléculas. La conciencia es otro fenómeno emergente que surge de la actividad neuronal del cerebro, pero que no se puede explicar solo por las propiedades físicas de las neuronas. Para ilustrar mejor por qué esta ley es criticable, podemos poner algunos ejemplos concretos que la contradicen o la ponen en duda. Por ejemplo, podemos pensar en el caso del átomo. Según la ley dialéctica, al aumentar el número de protones y neutrones en el núcleo del átomo se produciría un cambio cualitativo en su naturaleza. Sin embargo, sabemos por la física nuclear que esto no es así. Los átomos siguen siendo átomos independientemente del número de protones y neutrones que tengan. Lo único que cambia es su masa y su carga eléctrica. No hay ningún salto cualitativo entre un átomo de hidrógeno y uno de uranio. Otro ejemplo podría ser el caso del lenguaje. Según la ley dialéctica, al aumentar el número de palabras o signos en un sistema lingüístico se produciría un cambio cualitativo en su capacidad comunicativa. Sin embargo, sabemos por la lingüística que esto tampoco es así. Los sistemas lingüísticos no dependen solo del número de palabras o signos que tengan, sino también de su estructura y sus reglas gramaticales. No hay ningún salto cualitativo entre un lenguaje simple y uno complejo. Un ejemplo más podría ser el caso de las parafinas. Según la ley dialéctica, al aumentar el número de átomos de carbono e hidrógeno en la cadena de estos hidrocarburos se produciría un cambio cualitativo en sus propiedades físicas y químicas. Sin embargo, sabemos por la química orgánica que esto tampoco es así. Las parafinas son compuestos poco reactivos que solo varían en su punto de fusión y de ebullición según su peso molecular. No hay ningún salto cualitativo entre una parafina con 4 átomos de carbono y una con 20. En conclusión, la segunda ley dialéctica es una ley arbitraria e insuficiente para comprender los cambios en la naturaleza y en la sociedad. No solo no se ajusta a los hechos observados, sino que además entra en contradicción con el concepto de evolución y con las teorías científicas que explican los cambios en los diferentes ámbitos del conocimiento.
Por eso el pensamiento dialéctico debe ser sometido a una crítica rigurosa y a una revisión profunda para combatir su vulgarización y su uso arbitrario para producir dogmas o falacias.